Buenos días y buenas tardes a todos. Gracias por esta acogida a este proyecto con las universidades que han liderado este proyecto. En principio, la Universidad de La Sabana y la Universidad Austral y Expresión Libre, y por el lado de la incorporación posterior de la Universidad Central de Venezuela y Expresión Libre. Y todo lo que estamos esperando es poder construir una red a partir de esta iniciativa de la Universidad de La Sabana, del equipo del Semillero, que tienen allí un análisis de medios, diáspora y xenofobia. En el caso de Colombia, pensando, por supuesto, en esa oleada que llegó de cerca de 2 millones, cerca no, de más de 2 millones de venezolanos. Gracias a la Florida Global University y al Centro de Estudios Políticos o Political Academy Center que dirige Alejandro, lo que estamos pensando, y esto está inscrito dentro de lo que se llama la estrategia de gobernanza de la diáspora, digamos, debemos pasar a una etapa activa, debemos superar esos mitos con los que hemos estado conversando con el equipo que dirige Juan Carlos Gómez en la Universidad de La Sabana, aquellos mitos y falacias que impiden el desarrollo y la integración. Yo creo que este es el momento de hacer nuestro eslogan: la diáspora no es el problema, es parte de la solución. No existe tal cosa como crisis de la diáspora, lo que existe es crisis en el país, una terrible crisis humanitaria en el país que obliga a muchos a buscar fuera dónde vivir, dónde estar, dónde esa diáspora que hoy forma parte de esos casi 300 y tantos millones de migrantes en el mundo, el 3.4% de la población, ese pequeño porcentaje representa hoy más del 10% del PIB global. Y con eso quiero decir que toda diáspora no solamente aporta al crecimiento del país al que llega, sino que reduce la pobreza global. Y eso es importantísimo porque hay una relación migración y desarrollo que es fundamental en este juego, y yo creo que toda esta iniciativa de ir sentando las bases para manejar mejor la información, para no seguir comunicando mitos y falacias, sino datos, y yo creo que allí ese esfuerzo que ha venido haciendo, por un lado, la Universidad Austral, la doctora Fabro, y por otro lado, la gente de La Sabana y ya involucrada la gente de la Universidad de La Laguna en Tenerife, en Canarias, más la Universidad Central de Venezuela. Yo creo que nos están dando un piso con esto que se está haciendo desde la Florida Global University para crear una red que maneje información seria, no palabrerías, no discursos, sino datos, elementos que permitan mostrar que la diáspora no reduce, no liquida el empleo del país al que arriba, no reduce los salarios, no utiliza el estado de bienestar, al revés, da más de lo que recibe, es un aporte, es un bono demográfico. Toda diáspora en el mundo, Venezuela sabe de eso porque recibió migración de todo el mundo, Estados Unidos sabe de eso porque recibió migración de todo el mundo. Entonces hay que cambiar el chip. Yo creo que allí los medios van y pueden desempeñar un papel fundamental, un papel importantísimo. Creo que la incorporación de la OEA desde la Dirección de Promoción de la Democracia y por otro lado lo que es la Corte Interamericana o el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, la incorporación lo que hace es dimensionar la importancia de este esfuerzo que, repito, lleva más de un año de reuniones, de intercambio, de búsqueda de recursos en el caso de las universidades que han llevado adelante estos estudios. Entonces, yo lo que quiero es aprovechar y a darle las gracias a todos nuestros invitados, a todos los participantes para este primer encuentro. Se incorpora, estoy viendo, la Universidad del Pacífico de Perú, y eso vale oro porque ahí tenemos el segundo lugar de destino de la diáspora venezolana, pero también los peruanos
migran hacia Chile, los peruanos migran, y entonces este tema de la diáspora nos involucra y nos atraviesa absolutamente a todos. ¿Qué pretendemos con esto? Pretendemos crear, contribuir a crear una red en esta estrategia de gobernanza de la diáspora que está promoviendo emprendimiento, ciudadanía democrática, ciberciudadanía, que está desarrollando proyectos entre ciudades, que está desarrollando proyectos para evitar el despoblamiento o fortalecer aquellas ciudades que se están despoblando con las diásporas, aprovechando esa capacidad, van a evitar el desaprovechamiento de cerebros. Eh, con esto lo que queremos es contribuir a esa cosa tan necesaria que es la integración latinoamericana, además facilitada por el hecho de tener una sola lengua. Y yo creo que si rompemos los esquemas y los mitos y las falacias, si contribuimos a romper los nacionalismos, esos que ven al otro como un extraño, como un enemigo, estamos suavizando las fronteras, estamos facilitando el intercambio, estamos facilitando luego los procesos de reconocimiento de títulos, los procesos de intercambio, los procesos de crecimiento global y de la mejor inserción de nuestros países, nuestras economías en el proceso de globalización creciente. Entonces, lo que quiero decir entonces es, uno, una red con centros, nodos que ya tienen un camino avanzado, que es la Universidad de La Sabana, la Universidad de Austral en Argentina, los primeros pininos de la Universidad de La Laguna que se incorpora al proyecto. Hemos estado discutiendo este tema con la Universidad Central del área del ININCO, Expresión Libre ahora con la Global, pero esperamos entonces que se sumen la UNAM, las universidades peruanas, etcétera. Entonces, bien, muchas gracias. Saludos cordiales a todos los expertos, participantes que están conectados en el día de hoy a través de la señal de Edu Digital Media. Y quisiera en primer lugar agradecer esta importante convocatoria de expertos en el área. Entonces, para el doctor Tomás Páez, un reconocido agradecimiento por toda esta invitación de manera coordinada para la instalación del centro adscrito a Politics Center Academy. Fíjense que quisiera compartir con ustedes que son especialistas en área académica, en investigación. Pero como hemos lo utilizado. Es la relevancia de lo que es para Florida Global University y el resto de las universidades que voy a mencionar en el desarrollo de esta temática, que está adscrita a la línea de investigación en el área de ciencias políticas y humanas de FRGU Research Center, es decir, de nuestro centro de investigación que le da el punto de partida a Politics Center Academy. Quiere decir que el Centro de Estudios de Migraciones estará amparado formalmente por nuestras líneas de investigación y a su vez la documentación y artículos y productos científicos que origina el centro estará debidamente registrado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Quisiera agradecer a todas las universidades presentes, a la Universidad Estadual de Londrina, a la Universidad de Roraima, en Brasil. Muchas gracias a nuestros hermanos de Brasil por estar conectados, a la Universidad de La Sabana, Colombia, la Universidad Austral, y por Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Experimental del Táchira, la Universidad Metropolitana, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Carabobo y el IESA, entre otras organizaciones que están participando. Me disculpan si de pronto omito alguna de las universidades, pero esta iniciativa de la Universidad de La Sabana ha sido acogida por, repito, Politics Center Academy, Florida Global University y dándole fundamentación al Centro de Estudios de Migraciones. En este sentido, y como todos ustedes saben, este trabajo llevado también a través del Observatorio de la Diáspora y Expresión Libre y otras organizaciones que he mencionado, pretende dar soluciones concretas y análisis científicos acerca de la problemática de la migración, diáspora y xenofobia en las Américas.
Es allí de que más allá de que un encuentro a través de las tecnologías de información y comunicación que nos permite esta videoconferencia, todo lo que ha influido en el mundo a través de la pandemia y el desarrollo ya de las situaciones sociopolíticas en nuestros países, pero en especial en Venezuela, que ha sido la diáspora más marcada, como lo decía el doctor Tomás al inicio de sus palabras. Debemos como universitarios, como investigadores, como analistas del tema, brindar soluciones serias y concretas. También quisiera reconocer la presencia del representante de la OEA, que también nos acompaña en la mañana de hoy en este evento tan importante para todos nosotros, y sin más preámbulos y en aras de aprovechar al máximo el tiempo, en nombre de nuestro rector, el doctor José Gerardo Guarisma Jr., rector de Florida Global University, y de quien les habla René Aguirre, vicerrector académico de la universidad, dejamos formalmente instalado este conversatorio sobre las problemáticas de migración, diáspora y xenofobia en las Américas. Un feliz día para todos. Bueno, no, aprovechando ya para ir cerrando, lo que nos proponemos con este encuentro, este primer encuentro, es dejar sentadas las bases para crear una red global que comienza siendo iberoamericana, digo, montado sobre la experiencia y el trabajo que han liderado las universidades de la Sabana y Austral, y poder sumar capacidades, crear espacios web, crear un portal, y allí la Florida, como ha dicho el vicerrector, en la Florida puede ser un buen centro de apoyo junto a las otras organizaciones que así se acuerden. Yo creo que la idea de este primer intercambio es, ahí hay un tema de trabajo, ahí hay una necesidad de enfocar, de apoyar, de ilustrar, de ordenar, de documentar, y yo creo que con esto lo que quiero es pasarle la palabra entonces al director del no sé si decirlo en inglés o en español, de verdad, por eso me confundo, del Political Academy Center o del Centro Académico de Estudios Políticos, para que nos oriente en todo este trabajo antes de pasar a orientar ya la discusión y el debate y las presentaciones de los casos. Alejandro, por favor. Sobre este punto, sobre esta problemática, sobre esta realidad presente en el tema de las problemáticas de migración en las Américas. Y siempre hemos llegado a la conclusión de que las problemáticas de migración y de diáspora son efectivamente al final del camino una oportunidad, tanto para la masa migrante como para los países y comunidades receptoras. En este sentido, se sucede un intercambio, una interrelación, se puede decir una sincronía en función de los intercambios y de los aportes en doble vía que se brindan a través de estos mecanismos de intercambio que solamente no, pero que en nuestras realidades se están dando fuerte y contundentemente a partir de los procesos migratorios, sobre todo el proceso migratorio venezolano, que si no es el más grande o el más importante, es uno de los más grandes que se han dado en los últimos años. No en balde son 5 millones, casi más ahora, de venezolanos movilizados en todo el mundo. Entonces, sobre esa realidad, entonces emerge la iniciativa de la Sabana y de la Universidad Austral en función de entender, de comprender esos procesos de movilización y de intercambio desde una perspectiva asociada a las problemáticas que genera, ¿verdad? Pero también a las posibilidades que genera, a las potencialidades a partir de las cuales se pueden desarrollar una serie de caminos, de intercambios y de relaciones justas entre los actores fundamentales. Y esto lo hemos visto o lo hemos tratado de entender en la especificidad de las problemáticas de la xenofobia y de la participación de los medios de comunicación social como mecanismos asociados a favor y en contra en esas posibilidades y en esas emergencias de una problemática adicional
al proceso migratorio, que es el proceso xenófobo en algunas de las comunidades, ciudades o países que sirven como receptores de la masa migrante. Pero eso tiene que verse en doble vía. Tiene que verse como una posición por parte de las comunidades, ciudades y países receptores, pero también tiene que verse desde la perspectiva y desde la dimensión de la masa migrante, de los ciudadanos que migran, que en definitiva son ciudadanos y siguen siendo ciudadanos, algo de lo que Neratiri llama la exportación de los contenidos democráticos a través de las migraciones. Entonces, esta realidad la estamos viendo o la estamos enfocando, la estamos apreciando desde una perspectiva no simplemente, entre comillas, no simplemente definida o apreciada en función del proceso diaspórico venezolano o migratorio venezolano, sino que lo hemos extendido, y ahí el título de la reunión: problemáticas de migración, diáspora y xenofobia en las Américas. O sea, orientando el ojo, enfocando la atención, focalizando el tema en las Américas, o más que todo, no que enfocándolo, sino extendiéndolo a una interpretación, a una verificación de la problemática y de la realidad en el continente americano. Se han dado procesos, tenemos experiencia histórica en el análisis de los procesos migratorios en el continente, en el caso de Venezuela en un primer momento como receptor, hoy en día como exportador de migrantes. Y en ese sentido, entonces, queremos ver, queremos trabajar, queremos incorporarnos a las iniciativas desde el Politics Center Academy, adscrito, como ya se ha dicho, a la Florida Global University, y en este sentido fue que creamos, en función de este interés manifiesto, creamos el Centro de Investigaciones de Migraciones, al frente del cual aceptó estar Tomás Páez, y digamos que esta actividad es digamos como que la presentación formal del centro en atención a la problemática que estamos planteando. Bien, la idea es intercambiar, la idea es generar preguntas para tratar de amalgamar y diseñar respuestas. La idea es analizar la realidad, comprender la realidad, hasta cierto punto modelar esa realidad para que podamos saber sobre qué elementos, qué bases, qué caminos, qué estrategias entonces implementar. Ayer me escribía María Cristina Müller de la Universidad de Londrina, en Brasil, y totalmente interesada, al punto que me escribía: nosotros queremos utilizar el proyecto, queremos incorporarnos e incorporar el proyecto de investigación a esta institución. Y me decía: estamos elaborando un proyecto de investigación nuevo en la UEL, en la Universidad Estadual de Londrina, y queremos incluir los temas propuestos en esta red. Es decir, esto es un punto de partida, ha generado un extraordinario interés tanto de las universidades como de la Organización de Estados Americanos en varias de sus instancias, no solamente la Secretaría de Promoción de la Democracia, sino que aquí tenemos personas de otras secretarías de la Organización de Estados Americanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, un punto de partida, una iniciativa que estamos seguros va a crecer, va a fortalecerse con el trabajo de todos. Y aquí en el Centro de Estudios de Migraciones, el Politics Center Academy de la Florida Global University, estamos con los brazos abiertos, totalmente dispuestos a colaborar, a activarnos, a acompañar y a motorizar las iniciativas que a partir de hoy se deben ir concretizando en función del proyecto Problemáticas de Migración, Diáspora y Xenofobia en las Américas. Así que mi palabra de bienvenida, mi palabra de saludo, mi palabra y mi abrazo hermano a todos los participantes. Así que
le doy de nuevo de vuelta la palabra a mi querido amigo Tomás Páez para que sigamos entonces con el programa. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, aquí lo que queda solamente es decir que agregar que la xenofobia está concentrada en el caso de la diáspora venezolana, no en los otros países. Comienza en Venezuela, comienza por un gobierno o un régimen que no lleva ni siquiera estadísticas del proceso, que desconoce a la mayor migración que se ha producido en las Américas, y cuidado si ya no sobrepasando la de Siria. De acuerdo a nuestros datos, en el observatorio, 300 ciudades y 90 países, hay más de 6.200.000 venezolanos hoy fuera del país, ¿no? Nosotros comenzamos este trabajo en el año 2013, pero más allá de los datos, yo creo que para mí es un honor poder presentar y un placer de verdad presentar al grupo, a Juan Carlos, coordinador del semillero de la Universidad de La Sabana. Yo creo que es quien nos va a hablar del tema ya más en serio, más con mayores datos, y a ese equipo precioso que lo acompaña en el semillero. De verdad que no sé si no los voy a mencionar a todos, pero en todo caso, Jocelyn, que en representación de todos ellos, que ha sido el puente con el que hemos estado trabajando, las reuniones, etcétera. No quiero alargarme, sino sencillamente escuchar lo que ha hecho, lo que está haciendo, lo que propone, en qué etapa están, los obstáculos que han tenido para conseguir recursos, la necesidad de apoyar esto con recursos para seguir avanzando. Juan Carlos Gómez, por favor, te cedo todo el derecho de palabra para que nos presentes y nos deleites a nosotros con ese esfuerzo tan lindo que ustedes han venido haciendo desde la Universidad de La Sabana. Pues gracias, Tomás. También quiero dar un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan hoy. Y pues quiero que vayamos de entrada al quid del asunto. Esta es una iniciativa que nació de una conversación entre la doctora Gabriela Fabro y yo, en la cual nosotros analizábamos o reflexionábamos respecto de una problemática común para toda Latinoamérica, que es el tema de la migración, no solo de la migración venezolana, sino de los migrantes colombianos, argentinos también, o de diversos países, no solo dentro de nuestros propios territorios, sino también en el mundo entero. Colombia, como ustedes muy bien lo saben, fue y ha sido un país de migrantes también. Y esa problemática común ha generado pues una serie de estigmas, de estereotipos, de malas interpretaciones que nos llevan también indefectiblemente a un problema aún mayor, que es la xenofobia. De allí, de esa conversación entre la doctora Gabriela Fabro y la Universidad de La Sabana, surgió entonces la idea de hacer una investigación respecto del papel que han cumplido y siguen cumpliendo los medios de comunicación en la creación de esas interpretaciones de realidad que después permean a la sociedad en general. Yo me voy a permitir compartirles a ustedes una presentación corta que sirve como de reflexión respecto de lo que nosotros estamos haciendo. Voy a escoger acá, no sé si lo esté logrando en este momento, si estoy proyectando la presentación. Sí, señor, se ve perfecto. Sí. Muy bien. Pues la investigación que se ha desarrollado hasta ahora tiene como base el grupo de investigación del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación y del grupo de investigación de Observatorio de la Televisión en la Universidad Austral de Buenos Aires. De allí nosotros entonces planteábamos un tema que tiene que ver con los frames, acogiéndonos a la teoría del framing, es para tratar de identificar los frames de la información publicada por los medios de comunicación de referencia en Colombia sobre esa migración venezolana durante un periodo específico. Una propuesta similar es la que está adelantando la doctora Gabriela Fabro en la Universidad Austral.
El proyecto es un proyecto teórico experimental que se tratará de plantear o de desarrollar mejor para lograr un conocimiento nuevo respecto del manejo dado por los medios de comunicación a la información sobre la diáspora. Los resultados de esta investigación pretenden ayudar a la sociedad en general y a los estudiosos de la comunicación en particular, a la academia, los investigadores, las instituciones políticas, los analistas, a entender ese rol de los medios de comunicación en la interpretación de la realidad, y desde esa interpretación de esa realidad se generan pensamientos colectivos o interpretaciones colectivas de esa misma realidad, cosa que eso permea perfectamente a los ciudadanos. Nosotros analizábamos, por ejemplo, titulares como este en la prensa colombiana. Allí vemos una publicación del martes 21 de enero en un periódico de una ciudad de frontera, que es Cúcuta. Y si esto no genera estigmatización, pues uno creo que tiene ahí muchos elementos para la reflexión. El 50% de los detenidos en enero son venezolanos. Otro tipo de estigmatización, el control de la frontera por las trochas y la llegada ilegal de migrantes a Colombia. O el tema de la pobreza de los migrantes. Los migrantes temen quedarse sin comida y sin techo. Todos estos elementos, por ejemplo, tras las fiestas de fin de año, volvieron los inmigrantes. Eso entonces nos llevó a buscar como objetivo de la investigación mejorar la calidad informativa, elevar el nivel de exigencia de las audiencias para consumir productos informativos y noticiosos, también tratar de explicar de forma equilibrada el fenómeno migratorio y difundir entre los demás países de toda Latinoamérica, tal vez esta metodología y esta idea que yo creo que es una idea compartida y que en muchas universidades ha sido objeto de análisis y de estudio. Entonces, desde allí tratar de generar un grupo de investigadores, un grupo de universidades que podamos mostrar los resultados de nuestras propias investigaciones en cada país para evidenciar cómo se puede lograr mejorar esos estándares informativos y se puede aportar a la construcción social una realidad completamente que nos afecta a todos, pero que hay que buscarle soluciones colectivas y no a través de estigmas que pueden llevar a la xenofobia. Yo les voy a mostrar acá, esta es una noticia de televisión, una nota de televisión. Aquí. Petróleo. La crisis migratoria en la región será el tema que abordarán los participantes en el encuentro de conferencias episcopales de la región bolivariana, programado para hoy en Bogotá, convocado por el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. El objetivo es buscar una respuesta pastoral y sinodal al fenómeno migratorio que viven los países de la región bolivariana. Lo que ustedes necesitan. Como pudimos observar, la estigmatización no solo se da a través de contenidos o textos escritos o narrados a través de la televisión o la radio, también a través de las imágenes, y esa es una de las cosas que más ha permeado esos contenidos informativos. Hemos encontrado, por ejemplo, que una nota como esta, que tenía que ver con una reunión sinodal, una reunión de obispos, fue ilustrada con imágenes de migrantes en condición de pobreza y de miseria, cosa que está generando esos estigmas para una interpretación errónea y equivocada del fenómeno migratorio. También el tema de la educación está permeado y pues eso nos llevó a que nuestra iniciativa pues la contáramos en otras latitudes, y las primeras universidades que anunciaron su interés en trabajar con nosotros,
fueron la Universidad de La Laguna en Tenerife, que desde diciembre del año pasado está interesada, está abordando ya el proceso investigativo, y la Universidad Central de Venezuela, de la mano también de Tomás Páez y del Observatorio Global de la Diáspora Venezolana, quien ha asumido como una especie de liderato, es como nuestro embajador en el mundo, quien ha tocado puertas de organismos internacionales, y de hecho entonces, gracias a esa gestión, pues se da esta reunión de hoy, que para nosotros es muy interesante, muy importante, sobre todo que nos ayuda a entender que esta es una idea que puede tener más dolientes, y que podemos entre todos trabajar en el tema académico para, a través de la investigación, poner en evidencia en nuestros propios entornos una situación que debe ser diferente. Que hay otros temas relacionados. Pues aquí está planteado el objetivo, que es analizar los contenidos de la información para identificar los frames dominantes y determinar el papel que cumplen los medios de comunicación en la construcción de la interpretación de la realidad social sobre la migración. Que hay muchos más ejemplos que podemos plantearles, pero pues no se trata hoy de eso, sino de presentarles esta iniciativa, que está fundamentada también en teorías como la teoría de la agenda setting, la teoría del framing, la teoría de la agenda building, el standing, la sociosemiótica y el análisis narrativo audiovisual. Entonces, hay unas preguntas de investigación que nosotros podemos compartir en el momento que ustedes lo dispongan o lo quieran, y se plantea una metodología que aborda, digamos, esos contenidos aplicando una matriz que se ha ido nutriendo. Nosotros partimos de una matriz que diseñó la Universidad Austral para un tema, si no el mismo, si tiene alguna relación. Desde esa matriz de análisis también conjugamos experiencias previas nosotros con el proceso de paz, conjugamos esas matrices, hicimos una nueva matriz que podría ser un modelo para que ustedes puedan replicar y adaptar si quieren, y analizar los contenidos de unos periodos específicos. Nos pondríamos de acuerdo en esos tiempos, y luego queremos, que esa es, digamos, la propuesta inicial, hacer un evento académico, una especie de congreso académico, en el cual todas las universidades que se interesen en este proyecto puedan presentar los resultados preliminares de sus investigaciones, y desde allí, con esos resultados, tratar de conciliar una metodología que podamos aplicar ya de manera mucho más genérica en todos los países para hacer una gran investigación sobre este fenómeno en Iberoamérica o Hispanoamérica, como ustedes quieran llamarlo. Ese es entonces el tema, la propuesta aquí en Colombia. Nosotros estamos ya analizando esos contenidos en 11 medios de comunicación de referencia, como decíamos, 8 periódicos, de los cuales hay de periódicos de circulación nacional y de circulación regional, y 3 noticieros de televisión, todos de cobertura nacional. Y en ese proceso nos están acompañando pues los integrantes del semillero, que son Laurín Janet García, Jocelyn Cuartas, Valentina Pardo, Daniela Bayona, Santiago González, Denis Solano y María Paula Cubides. Y pues yo quiero agradecerles a ustedes, y quisiera que, no sé, con el permiso de Tomás, que la doctora Gabriela Fabro nos explicara un poco la matriz de análisis que desarrollaron allí en la Argentina. Y la doctora Fabro continúa en el orden, en la agenda. La doctora Fabro de la Universidad Austral de Argentina, nos reunimos hace relativamente poco para ir coordinando toda esta reunión,
y allí también participó una profesora, la profesora de la Universidad de La Laguna, La doctora Del Ponti. Patricia Del Ponti, quien está también, pues, forma parte de este equipo. Se acaba de incorporar de Perú, además de la Universidad del Pacífico, se acaba de incorporar la Universidad Francisco Montoya. Entonces, bienvenidos acá. Y por favor, profesora Fabro, es suyo el micrófono para que nos hable de este tema. Muchísimas gracias, Tomás. Bienvenidos a todos y buenas tardes, por lo menos desde Argentina. Simplemente voy a abundar, pero no demasiado, en el desarrollo teórico de la metodología con la cual hemos trabajado desde la Universidad Austral, ya que el doctor Juan Carlos Gómez ha, reunido en la presentación tanto la perspectiva desde la Universidad Austral como desde La Laguna, que hemos sido las que ya hemos tenido algunas reuniones previas. Bien, entonces esto partió, y es interesante también decirlo desde la metodología, que de por sí ya es interdisciplinaria, es decir, la matriz reúne disciplinas científicas de distintos enfoques tratando de abordar el mismo fenómeno, y por lo tanto el origen de esta matriz tiene que ver con docentes o equipos de investigación que provienen de disciplinas y teorías diferentes pero complementarias. Como ven, la matriz tiene unos 6 grandes apartados, que cada una tiene variables propias, y todas intentan analizar este fenómeno único o centralizado, que sería la migración venezolana en cada uno de los contextos en los cuales deseamos aplicarlos. Nosotros en la Argentina analizamos este fenómeno desde una perspectiva quizá diversa a Colombia y diversa a La Laguna, y en eso voy luego a profundizar un minuto. Por lo pronto, esta matriz, que reitero es el borrador, es el punto de partida para que luego cada universidad pueda adaptarlo a su país, a su territorio y a su problemática puntual y a esa mirada que quiera dar a la migración venezolana en ese contexto. Así como Colombia ya lo ha acercado más a las temáticas que recién nos presentó el profesor Juan Carlos, tanto asociados a la migración en sí y al sistema de entrada al país, a cómo eso afecta en cuestiones de educación, de salud, trayendo quizás como consecuencia actitudes xenófobas. En Argentina aún no podemos tener esa mirada con respecto a la migración venezolana en general. Si bien ha habido episodios aislados de ciudadanos venezolanos asociados a hechos de delito o de delincuencia, han sido muy pocos y muy contados. Por lo tanto, no es la mirada que desde la Argentina estamos haciendo sobre la migración por ahora. Esto no indica que ha cambiado mucho, igualmente, este fenómeno de cuando comenzó, especialmente hace unos 4 o 5 años, donde recibíamos una migración venezolana en general más calificada, generalmente profesionales, especialmente el área de las ingenierías, que fueron los primeros que fueron llegando a la Argentina, y que quizás al comienzo sí hacían un tipo de inmersión en el país, llegando al panorama laboral en trabajos que no tenían que ver con su carrera, pero finalmente la mayoría lograba insertarse desde su propia profesión. Eso hoy sigue siendo todavía el modo en el cual los migrantes venezolanos están insertos, especialmente en Buenos Aires, es decir, en nuestra capital, si bien ya han llegado mucho al conurbano y en algunas de las provincias con capitales centrales como Córdoba, Mendoza o Rosario, que no es capital, pero es una gran ciudad dentro de nuestro país. Entonces, la matriz simplemente tiene en este primer apartado de variables unas características que podríamos llamar anagráficas, es decir, cómo categorizar a la noticia que vamos a analizar, ya sea en periódicos o en televisión, que por ahora son los 2 únicos discursos que tanto La Sabana como Austral ha desarrollado y analizado. Esto no quiere decir que pueda extrapolarse a otro tipo de noticias, como por ejemplo en radio, si se quisiera, ¿no? Depende de la importancia y la impronta que el medio tuviera. Y nosotros lo hemos analizado tanto en periódicos nacionales y noticieros nacionales, pero también hemos hecho una particularidad que creo que es el gran aporte de esta investigación, que es analizar esas noticias en noticieros regionales o locales. En general hay una mirada de siempre analizar este tipo de temática en los noticieros de alcance nacional,
pero nos parecía muy interesante hacerlo en noticieros locales y por eso hemos trabajado con las noticias de las ciudades de Córdoba, de Mendoza y de Rosario, que no son la capital de la Argentina. Entonces, en esta primera variable solamente son datos de identificación, duración, qué tipo, ¿no?, de noticia ha sido. En este caso doy un ejemplo televisivo, pero si tiene a qué bloque pertenece, la presentación, la duración, si tiene títulos, se integra el área de los títulos o esa apertura que tienen todos los noticieros vendiendo sus noticias. Y luego ya, en este caso, con una pequeña adaptación que ya estamos haciendo de la matriz, pero que todavía estamos trabajando en ella, empezará a asociarlos a qué tipo de conflicto se presenta al migrante venezolano y si hubiera algún tipo de asociación al tipo de delito en el cual ocurriría esa noticia y ese evento. Es importante la geolocalización como segunda gran variable, es decir, ver si esto ocurre en una provincia, si ocurre en la capital, en qué tipo de territorio, si es la periferia o si es el centro de esa capital, si es en el ámbito rural o urbano. Aquí yo estoy dando algunos ejemplos de las categorías. La matriz tiene 79 variables de análisis. Estas son algunas de las que están presentes. Como dijimos, una de las grandes disciplinas que importan en este tipo de noticias es cómo hablan las fuentes en esas noticias. Es decir, si las fuentes son oficiales, si solo hablan las víctimas, si hablan los familiares de las víctimas, si hablan organismos que no son autoridades. Por lo tanto, esto es lo que se llama la línea del standing o el análisis de las fuentes, donde vemos el tipo de fuentes, cómo se emplean, si son de modo directo o si están citadas por otros, si se las personaliza, si se nombra la institución, si se habla de que hay estadísticas, si hay un marco regulatorio, es decir, cómo es todo el tema de la legislación en cuanto a la migración venezolana, y luego si hay adhesión o no a esa fuente de parte del narrador, es decir, si el periodista o el cronista adhiere a alguna de esas fuentes con la idea de ir viendo si la noticia empieza a tener cierto encuadre, cierta tendenciosidad, cierto recorrido de lectura para el espectador o el lector. Ya desde la sociosemiótica analizamos cómo es el tratamiento de los protagonistas, especialmente dividiéndolos o clasificándolos en víctima y victimario, a partir de una clasificación, si son primarios o secundarios, quiénes son sujetos de víctima y victimario, si es un sujeto personalizado, colectivo, si es hombre, si es mujer, si es joven, de qué clase económica, y luego si hay tipos de imágenes que los identifican, como recién Juan Carlos mostraba en la noticia de la reunión de obispos, ilustrado con imágenes que quizás no eran tan pertinentes para esta línea de noticias. La quinta y gran también variable, y en esta es donde ha profundizado La Sabana, es desde la noción de encuadre y lo que podríamos llamar la teoría del framing. Entonces aquí se analizan cuáles son los mecanismos que tienen las noticias para provocar esos encuadres que son los que permiten leer esos contenidos según algunas líneas determinadas por los propios medios. Desde ahí analizamos la motivación, si hubiera una acción delictiva, cómo se plantea esa acción, quién es el culpable o no, o el agente causal de esa acción, si se atribuye responsabilidad al que cometió esa acción, si hay solución o propuesta de solución. Generalmente viene acompañada de una evaluación moral, digamos, son muy maniqueas estas noticias, y finalmente si hay pruebas extratécnicas, más allá de las que en sí pueda dar la noticia, reitero, desde otros tipos de información o variables. Y finalmente, no es menor, aquí estamos hablando de noticias o en periódicos o en televisión, viene o proviene todas las categorías o variables desde el área de la narrativa audiovisual. Es decir, no es lo mismo contar una noticia con foto o sin foto, o con música o sin música, o con un primer plano, o con un plano general, o con un zócalo o videograf, ese texto que se pone debajo de las imágenes donde puede haber calificativos, donde puede haber deícticos, donde puede haber opinión sobre lo que se está narrando o contando. Por lo tanto, ahí analizamos el punto de vista de la noticia, si hay un punto de vista audio
digamos, sonoro o visual solamente, si hay tipos de planos particulares, movimientos de cámara que acompañan, si hay un montaje que ha creado el orden de la noticia de una manera y no de otra, es decir, cómo todo lo que está en texto, o uno podría ratificar desde el análisis del discurso, se completa con la narración audiovisual propiamente dicha, es decir, cómo hay imágenes y sonidos que colaboran, complementan e ilustran este tipo de noticias. En la Universidad Austral estamos trabajando con esta matriz, por ahora en televisión. La idea es llegar al congreso o el evento en que presentemos la matriz final el año que viene con noticias de periódicos ya pasadas a través de esta matriz, pero por el momento, desde el Observatorio de la Televisión, nos hemos focalizado en noticias televisivas de migración venezolana. Así que esto es un poco la metodología de trabajo que les he presentado, que ojalá sirva como un disparador para que cada universidad interesada en sumarse al proyecto pueda también adaptarla a las temáticas propias y al enfoque que quiera dar. Así que por ahora hasta aquí mi intervención, y si hubiera luego en el espacio de preguntas algunas dudas, encantada de responderlas. Y gracias nuevamente por la invitación a formar parte de este encuentro. Más bien, mil gracias, doctora Fabro, primero por el esfuerzo que han realizado, por la matriz que han creado, que significa horas invertidas en el desarrollo de ese proyecto, igual que el esfuerzo realizado conjuntamente con Juan Carlos, con el coordinador del semillero de la Universidad de La Sabana, y el esfuerzo que se viene realizando también, los primeros pasos, pero sólidos, con la profesora de la Universidad de La Laguna, con la profesora Patricia. Pensando en el tema de la xenofobia, no puedo dejar de lado las últimas palabras de quien representaba al Estado Zulia, no sé si era la mano derecha del gobernador, no sé qué posición que hay, y del cura jesuita, que acusaron a los migrantes que retornaban de armas bioterroristas empeñadas en destruir Venezuela. La verdad que uno dice, bueno, eso no entra dentro de esas categorías, y yo creo que Venezuela y los medios venezolanos estamos en la obligación, y las universidades y los estudiosos del tema y las organizaciones que velan por la libertad de expresión tienen allí un papel importante que desempeñar. Entonces, dándole continuidad al programa, abrimos un derecho de palabra que yo no sé cómo lo vamos a administrar, y ahí le pido ayuda al administrador de este encuentro que nos ayude, pero tenemos la presencia de varias universidades. Está la Universidad del Pacífico, que ha mostrado mucho interés en el tema, que además ha trabajado el tema de la diáspora. Está la gente de la Universidad Francisco Montoya, está la gente de Expresión Libre y el ININCO de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, no sé cómo ir dando el derecho de palabra, pero se me ocurre de manera un tanto arbitraria, no sé, que me corrija el coordinador del encuentro, el coordinador técnico del encuentro, se me ocurre que podríamos darle la palabra brevemente para dar cabida a la participación de todos, a la profesora Luisa de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Un gusto saludarles a todos. Muy interesantes las exposiciones. Y bueno, en primer lugar, felicidades y muchísimas gracias por la invitación de unirnos a este proyecto tan importante. Quizás algunos han seguido un poco el trabajo que hemos hecho desde la Universidad del Pacífico sobre la inmigración o el desplazamiento venezolano en los últimos años. Hemos tenido la suerte que contamos con algo de fondos internos de la universidad pre-COVID, ahora todo es un poco más complicado, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí. Para contratar a asistentes de investigación. Muchas veces con esto ya uno puede hacer mucho más, ¿no? Cuando uno no está solo, sino cuando uno puede armar un poco un equipo.
Y realmente hemos visto diferentes temas, ¿no? Desde la cuestión más legal, y ahí colaboro mucho con abogadas como Cécile Blouin y Isabel Berganza, grandes colegas acá en el Perú, sobre la cuestión que son migrantes o refugiados, y claramente mi respuesta es que son refugiados, ¿no? Según la definición de Cartagena, ¿no? Los migrantes, los y las migrantes venezolanas. Pero eso fue como un poco un trabajo más conceptual, pero hemos trabajado mucho sobre barreras de integración, ¿no? Y al final voy a llegar al tema de la criminalización, pero hemos visto temas como la inserción laboral, temas de falta de regularización, el cambio de la política migratoria en el Perú, ¿no? La precariedad, la creciente precariedad migratoria, de estatus migratorio de los venezolanos acá en el Perú. La salud mental, ¿no? Y ahí con la salud mental ya llego un poco a estos temas sociales de la integración. Y lo que todavía no hemos hecho es un análisis de los medios, por qué necesitamos más recursos, tiempo y recursos para hacerlo. Les cuento que de hecho el ACNUR en el Perú ahora tuvo una llamada y postulamos, no sabemos si vamos a ganar, pero están postulando, pidieron, ¿no? Hubo una llamada para hacer una consultoría sobre el tema justamente del tema mediático, ¿no? De cómo se representa el tema migratorio en los medios. Eso sería una gran ayuda, aunque ahí siempre hay que ver un poquito cuando son consultorías, a veces no se sabe exactamente, sería un tema de negociación, si se pueden utilizar ¿no? los datos después para publicaciones académicas o no. Pero sí estamos trabajando en el tema, y lo que hemos hecho en los últimos años es un poco el otro lado de la moneda, ¿no? Hemos hecho con mi colega Leda Pérez un estudio en 5 ciudades del Perú sobre la experiencia de la criminalización de los y las ¿no? venezolanos y venezolanas en el Perú. Entonces tenemos más que 100 entrevistas a profundidad que cuentan de la experiencia de ser víctima, ¿no? de la criminalización, y en el caso de las mujeres a eso se suma la hipersexualización de la mujer venezolana en el Perú. Tenemos un estudio académico ya aceptado en una revista europea en inglés, que con mucho gusto después vamos a estar en contacto y les comparto la publicación. Yo creo que es interesante ver un poco los dos lados, ¿no? ¿Qué pasa en los medios? ¿Qué efecto tiene esto en la opinión pública? Y también, ¿no? Yo siempre veo un triángulo entre discursos políticos, cambio en la política, medios y opinión pública. Pero también tenemos que estudiar cómo esto significa una barrera muy real para la integración de las personas migrantes y refugiadas. Entonces, yo creo que ahí me detengo, estoy muy emocionada, con mucha disposición de colaborar, de conocernos, de trabajar juntos en estos temas tan importantes. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, muchas gracias, Luisa. Brevemente también nos han solicitado la palabra la licenciada Mercedes Bárbara en primer lugar, y luego Pamela, es un apellido complicadísimo, Malewitz, de la ciudad de Buenos Aires, que además es responsable de todo el tema que tiene que ver con derechos humanos. Y de seguida le pediríamos a Silvia Legret o a Carlos Enrique Guzmán, porque el ININCO ya hizo una propuesta de una carta de intención ante la Universidad de La Sabana, con lo cual se comienza a girar el tema de la creación de la red global. Profe, bueno, un gran saludo para todos. En primer lugar, valorar y reconocer, a mí me conmueve mucho estando aquí en Venezuela y conociendo la situación tan crítica que estamos viviendo quienes estamos acá, quienes han migrado, el ver este interés, este compromiso y motivación de ustedes por investigar estos temas, lo valoro mucho. Hay muchas miradas que hacer. Le comentaba hace poco al profesor Carlos, la mirada de muchos venezolanos que han salido son profesionales y con su trabajo profesional han aportado al aparato productivo de los países donde han llegado. Recuerdo el caso de los médicos, por ejemplo, que son muy bien valorados, y hay países donde ni siquiera les está pidiendo la revalidación, y pues estudiar un poco cómo ha sido
esa participación de profesionales que han llegado a los países con el aparato productivo. Hay otro fenómeno que se está dando muy, muy conmovedor, que es el que está ocurriendo en las islas del Caribe. El caso de Trinidad, expulsaron a un grupo de venezolanos, entre ellos 16 menores de edad, un bebé de 4 meses, y entre estas personas los papás, y ha habido parece que no existiera. Pero se escucha muy cortado y se está perdiendo parte importante de la información. Si quiere intervengo mientras la profesora Luisa resuelve. No, a ver, bueno, para todos los colegas latinoamericanos, somos de Venezuela, formamos parte del Instituto de Investigaciones de la Comunicación. Tomás sabe perfectamente, y saludos a mi querido profesor Alejandro Oropesa, y a, por supuesto, el profesor Tomás Páez, que fue mi profesor cuando en mi época de estudiante. En fin, el instituto tiene más de 45 años de creado, fue creado por nuestro querido profesor Antonio Pascuali, y nuestra línea de investigaciones ha estado dirigido fundamentalmente al tema de la comunicación, que es lo que nos compete como tal, y por supuesto aceptamos gustosamente la invitación que nos está haciendo Alejandro Oropesa y el profesor Tomás Páez, porque en la carta que nos enviaron, que es un poco en lo que nosotros nos concentramos en el ININCO, aparecen los objetivos de este proyecto de investigación y aparecen los productos que se esperan que realicemos todos nosotros. Quizás eso es lo que yo pediría un poco para concentrar la discusión en esta reunión. Ahí se señala, por ejemplo, varios aspectos importantes que me parece que todos deberíamos de ponernos de acuerdo. Primero se habla de la creación de un observatorio de medios. Entendí que este observatorio de medios, claro, ya existe la experiencia que nos comentó el profesor de la Universidad de La Sabana, pero entendí que era un observatorio de medios que se concentraría estrictamente en el tema de la migración, diáspora y xenofobia en América Latina. Eso fue lo primero que entendimos en la carta que nos enviaron a nosotros. Luego la carta señala también que se aspira a tener un portal web donde todas las investigaciones que realicen los colegas de las otras universidades sean colocadas en este portal. En ese sentido, yo creo que es importante que el profesor Alejandro y el profesor Tomás Páez nos indiquen cómo sería esa metodología, si eso va a estar adscrito a una universidad en particular, si eso va a ser un web, digamos, independiente. Hay una experiencia muy concreta del cual ha participado el ININCO, que es Ovitel, del cual la profesora Luisa Torrealba forma parte de la coordinación generando la información correspondiente al caso de Venezuela. Se conoce como el Observatorio Iberoamericano de Ficción y de la Televisión. Y ahí participan alrededor de más de 15 países. Entonces ellos tienen su portal, tenemos nuestro portal y ahí se coloca toda la información. Luego me quedó una inquietud, Tomás, y por eso más que una intervención, lo que quiero es ver si de alguna manera, para aprovechar la reunión, tanto tú como el profesor Alejandro nos pueden aclarar. Son tres áreas. Claro, el profesor Alejandro conoce mejor el tema que uno. Son 3 áreas, realmente cada una requeriría una dimensión impresionante, porque estamos hablando de migración, estamos hablando de diáspora y estamos hablando de xenofobia. A mí en lo personal y a nivel institucional me sigue preocupando. Chichi, llama a Rafael. Es el tema de la xenofobia, que ciertamente me parece que es lo que está adquiriendo en este momento mayor relevancia. Ya Luisa lo comentó, que es el caso de Trinidad. También está el caso de Cúcuta. Entiendo que eso está asociado al tema de la migración y la diáspora, pero si esos son los tres ejes centrales en donde nos vamos a concentrar, de primera mano, lo que vi en la presentación en instrumento pareciera que se nos queda corto. Es una observación, aclaro, de primera lectura que estoy viendo, lo que la profesora nos presentó. Entonces quisiera un poco que aclaremos cómo va a ser esa metodología de trabajo. Insisto, el ININCO viene trabajando con el tema de la diáspora, viene trabajando con el tema de la migración, formamos parte de la red que tiene que ver con comunicación, tenemos un observatorio de noticias falsas, tenemos nuestro observatorio del ININCO como tal,
pero el tema de la xenofobia me parece que es un tema bien importante. Por lo demás, estoy interesado porque tengo familia que emigró, que están en Bahía Plata, en Argentina. Ya mi hermano tiene más de 3 años que se tuvo que ir para Argentina. Y así por el estilo, creo que todos nosotros, uno que otro familiar se nos ha tenido que ir. Entonces, quizás eso, Tomás, es un poco lo que yo quisiera, si es posible, en atención a la carta que ustedes nos enviaron, donde estaba muy clarito cuáles son los objetivos que se pretenden realizar con nuestra participación y cuáles son los productos que ustedes están esperando, ustedes como coordinadores, en esta primera de tanda. Digo un poco para entonces, a partir de esa apreciación de ustedes, nosotros luego podamos entonces evaluar institucionalmente cuál es el músculo de investigador y académicos que tenemos nosotros para realizar esos proyectos de investigación. Bueno, muchísimas gracias. Carlos Enrique, de verdad que muchas gracias porque además está orientando la discusión, el sentido de la reunión es encontrar cómo articular distintos esfuerzos para abordar un tema tan complejo, porque cuando hablamos de medios estamos hablando papel, radioeléctrico, digital, y eso requiere equipo y eso requiere recursos. Pero gracias, de verdad yo creo que eso es para la reflexión y de allí vamos a ir buscando los próximos encuentros ya de trabajo de afinar detalles para ir precisando cómo abordamos estos temas, porque además cada una de esas cosas requiere recursos. La Universidad de La Sabana tiene un equipo humano poderoso, potente, que bueno, que habrá que replicar en otras dimensiones. Ya la profesora Luisa, lástima que no la pudimos escuchar, pero ya la profesora Luisa, en nombre del ININCO, ya envió una comunicación y hubo un primer intercambio tratando de definir los alcances, cómo concentrarlo, etc. Tiene la palabra en este momento Gabriela Sala, la profesora Gabriela Sala del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y anotado está Walter por la Fundación Consulado de Todos, algo así se llama, pero bueno, por el Consulado Cívico es la cosa. Entonces, Gabriela Sala, por favor. ¿Está? ¿No está? Bueno, si no está Gabriela, entramos con Walter de la Fundación Consulado Cívico, es la cosa, Walter. Consulado Cívico, gracias, profesor. Bueno, brevemente, por favor, para ir ordenando la... Chévere. Voy a hacer un esfuerzo por ser breve, me cortan si me paso, sin ningún problema. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Yo soy un ex académico de la Universidad Simón Bolívar, químico analítico, ahora bombero en Chile y dedicado a la parte de migración. Entonces, les quiero primero como emprendedor, que es lo que nos convertimos al ser migrante. Yo salí de Venezuela en el 2003, así que tengo algo de tiempo de experiencia. Más lo que logramos en la universidad es el buscar agregar valor a los privados. Gracias a eso, nuestra fundación sobrevive, prestamos valor a las personas y eso nos permite capturar una parte de ese valor. Entonces, la motivación principal por la que estamos aquí es porque nosotros acumulamos muchos datos. Los invito a revisar en nuestras redes sociales, Consulado Cívico de Venezuela en Valparaíso, en Facebook y en Instagram, @Consulado Cívico, en el que los venezolanos principalmente, o sea, obviamente es nuestra nacionalidad que principalmente atendemos, nos cuentan, al hacer una consulta, cuentan una historia completa. Hay toda una narrativa. Y entonces, en este momento que están pues analizando medios, los invito a revisar eso. Tenemos miles de casos. Nada más con los casos de problemas, tenemos más de 2.000 casos de personas con problemas de pasaporte que nos han solicitado ayuda. Entonces, nosotros también nos hemos involucrado en la parte legal y estamos incluso actuando y poniendo recursos de protección contra el gobierno chileno, porque ahí vemos que hay también un espacio interesante para que lo puedan estudiar, es la narrativa del gobierno en los medios, en cómo ellos venden e incluso una nueva legislación que aún no ha sido aprobada, pero en los medios empezó a ser implementada desde hace 2 años. Entonces ahí tienen unos casos importantes para analizar.
Particularmente en Chile, quiero resaltarles el caso de la migración, además de la migración venezolana, la haitiana, ¿ok? Como fenómenos puntuales e interesantes, pero que han modificado todo. Y ahorita justamente estaba leyendo el caso de una niña chilena de padres haitianos que está en este momento varada como refugiada en el sur de México. O sea, y la historia que están contando al respecto. Esos son historias, son cosas puntuales que mueven y que ayudan justamente a generar recursos, ¿no? Adicionalmente, quería comentarles que, bueno, nuestra principal fuente de recursos son los migrantes estadounidenses aquí en Chile, seguidos por India, Brasil y el Medio Oriente. Entonces, les ponemos a nuestra disposición también nuestras redes de información. Muchas gracias. Walter, por la intervención y además por el trabajo tan bonito que vienen haciendo allá en Chile con Consulado Cívico. Me escriben por acá desde la India, Radil Fonseca, también en el tema. No sé si la profesora Luisa, pero me parece que es importante también incluir a Patricia Del Ponti de la Universidad de La Laguna, si está por allí, porque ella forma parte de todo este esfuerzo iberoamericano. Entonces, para que nos dirija unas breves palabras sobre esas posibilidades, pero además ella ha señalado una interesante diferencia. Venezuela para los isleños es la 8ª isla. Entonces el tratamiento noticioso pareciera que puede ser distinto y eso tiene consecuencias para el manejo de la información. Pero te dejo, Patricia, por favor. Sí, no, brevemente. Buenas tardes a todos. Aquí son ya las 4:30. Efectivamente, creo que el aporte desde la Universidad de La Laguna, desde las Islas Canarias, puede ofrecer una mirada diferente a la percepción o al enfoque que se le puede dar al tema de Venezuela y los migrantes. De hecho, ha cambiado la palabra, ya no se habla de inmigración, se llama de migración, para un poco invalidar ese carácter negativo que tiene en España el término. Entonces se habla de migrantes, gente que se mueve por el mundo. Y de hecho, en Canarias, por el vínculo histórico, político, económico y razones sociales a lo largo de los últimos 45, 50 años, hace que, como bien comentaba hace un momento, la mirada hacia Venezuela sea más de hermandad y más de acogimiento, lazos emocionales muy, muy fuertes que condicionan la forma en la que se abordan las noticias sobre Venezuela. A diferencia de cómo puede ocurrir con otras nacionalidades o con la inmigración de otras nacionalidades, como puede ser el norte de África u otros países latinoamericanos. Entonces creo que la mirada que puede aportar desde Canarias realmente puede ser diferente y puede ver cómo la construcción de esos lazos emocionales han enfocado o condicionado esa percepción. Y no así en el resto de la península ibérica, en donde la inmigración venezolana puede ser tratada de la misma manera que la ecuatoriana, que la colombiana o que la argentina dentro de los países hispanohablantes, con lo cual creo que puede ser interesante. No, gracias Patricia primero porque es la incorporación de Europa a este proyecto y eso redimensiona, ya no es solamente Iberoamérica, sino que puede ser una cosa mucho más potente. Y creo que además la presencia de la Florida permitiría pensar también en incorporar universidades norteamericanas que están en este tema, porque este es un tema central, el tema de las diásporas, el tema de las migraciones. Pero en Canarias se está viviendo ahora con los 16.000 que han llegado de Marruecos en condiciones, bueno, en pateras, pues como en algún momento llegaron los canarios a Venezuela y hubo que llevarlos a la isla de Lorchila para atenderlos y darles alimentos, agua, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema tan central que Europa acaba de aprobar una norma que no deja satisfecho a nadie, ¿no? Que es la norma de refugiados y asilo, que está más concentrada en fronteras y más concentrada en persecución en caliente que en los derechos humanos, y eso contrasta con lo que ha hecho Latinoamérica. Latinoamérica está en condiciones económicas mucho más precarias que la Unión Europea, los países de la Unión Europea. Estamos hablando de los países más potentes del mundo, y sin embargo resienten la migración, el peso económico. Sin embargo, Latinoamérica ha abierto los brazos a los 2 millones de venezolanos en Colombia, al 1 millón en Perú, etcétera, etcétera.
Entonces, han pedido la palabra porque estamos a punto de cerrar el evento. Ha pedido la palabra Marisela Uzcategui, quien es representante del observatorio y coordinadora del observatorio de la diáspora venezolana en el estado de Carabobo. Rápidamente, allí participa la Cámara de Industriales y las universidades. También de la Universidad de Carabobo tenemos una representante que ha estado participando en el evento. Marisela, por favor. Muchísimas gracias. Yo quisiera coincidir con Carlos Guzmán en un poco focalizar lo que pretendemos. Y quiero plantear la importancia de darle un enfoque sistémico al tema de la xenofobia. ¿Por qué? Porque, bien, nos estamos centrando en los medios de comunicación que tienen un alto impacto. Más sin embargo, el tema de migración, diáspora, xenofobia, desplazamiento, éxodo, exclusión, explotación, todo eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos, todo eso contribuye a la xenofobia? ¿Y cómo se combate la xenofobia? Por supuesto, primero documentando hechos y hallazgos, luego resaltando las identidades, la parte positiva, en el caso nuestro, la venezolanidad, que como bien lo señalaba Patricia, ha construido lazos a lo largo de la historia con otras naciones. Llamar a la reciprocidad, todo lo que es el tema de campaña y educación, los mecanismos que tengan que ver con el impulso a la incorporación y la potencialización de la contribución socioeconómica que tiene nuestra diáspora y las organizaciones diaspóricas y el capital social que se genera en los países destino, y también la parte de todo lo que es el enfoque legal y la parte inicial para darle un apoyo a los migrantes. Por otro lado, quería, y para finalizar y hacerlo corto, la doctora Farbes, que bien presentó una experiencia maravillosa, la pregunta que les dejo es en las redes sociales, porque habla de televisión, prensa, pero en el mundo que nos encontramos, en los cambios que se han generado y el impacto que tienen las redes, especialmente ante procesos de transformación digital, las aplicaciones y las plataformas como YouTube y el arte, cine, documentales, son aspectos importantes también a considerar en el medio, en el análisis del impacto de los medios. Entonces, finalmente, para cerrar, es un tema que incorpora la parte legal, la parte económica, la parte de comunicación, y darle como un enfoque más sistémico, por supuesto, en las cascadas y en las prioridades que el proyecto lo vaya definiendo. Gracias. Gracias, Marisela. Yo creo que, bueno, hay otros elementos que se agregan a los ya apuntados por las intervenciones anteriores que permiten ir perfilando un poco el propósito, el sentido, el alcance, las limitaciones también, y ya va identificando los requerimientos de recursos que demanda un proyecto de esta naturaleza. Y si tomamos las distintas dimensiones que decimos, papel, radiofónico, digital, radioeléctrico, etcétera, todos esos espacios van a requerir un esfuerzo importante, pero yo creo que allí se está haciendo una contribución al reconocimiento del otro, a evitar los nacionalismos que son la base de todo totalitarismo, a entender que toda diáspora es buena, básicamente, toda diáspora beneficia primero al migrante mismo, al país de origen y al país de acogida. Venezuela hoy recibe, su segundo rubro de ingresos son las remesas, y ha sido documentado el aporte para la gente que nos escucha de Brasil. Ha sido documentado el aporte que ha hecho la diáspora venezolana en el estado de Roraima, que es uno de los estados que mejor crece por encima del promedio. Ha sido documentado en Colombia, ha sido documentado en Perú y ha sido cuantificado también en Chile. En el orden, para ir cerrando ya, está Lorenzo. Que he conversado muchas veces con Tomás y que quiero pues poner sobre la mesa de nuevo en este foro, y es el interés enorme, creo que puede suscitar el generar datos económicos sobre la diáspora.
Es decir, información sobre la actividad económica de la diáspora. Yo creo que en cualquier iniciativa que se haga alrededor del tema de la diáspora, ese aspecto es fundamental y puede generar no solamente una buena imagen, sino puede ser francamente útil para, tanto para el país receptor como para los que estamos llegando a otros países. Eso es lo que quería decir, Tomás, y bueno, muy dispuesto a colaborar en ese tema en cualquier momento. Gracias. Gracias, Lorenzo. Tenemos entonces la gente de la Universidad Antonio Ruiz Montoya de Perú también quiere decirnos unas palabras y quiere, porque es una universidad con la que hemos conversado desde hace largo rato sobre este tema de la diáspora desde Perú, junto a la Universidad del Pacífico. Entonces, rápidamente para ir concretando, porque vamos a tener la necesidad, la obligación de sentarnos de nuevo ya a afinar algunas de las ideas que han surgido acá en próximos encuentros. Entonces, le damos la palabra al doctor José Koechlin. Sí, bueno, efectivamente, nosotros estamos muy interesados en la problemática, en el tema que se ha ido abordando esta mañana. De hecho, ya tenemos una investigación que está a punto de culminar, pero en general podemos conversar y, en fin, proseguir con este proyecto. La investigación es migración, criminalidad y prensa. Justamente queremos ver cómo la prensa ha ido abordando este tema migratorio y cómo deliberadamente en algunos casos la ha ido asociando al crecimiento de la delincuencia, ¿no? Al principio se asociaba migración a la pérdida de empleo, pero esto ha ido también virando al aumento de la criminalidad. Es una asociación espuria, falsa, hay datos que lo verifican, en fin, pero es una investigación que estamos avanzando y he ido tomando apuntes también de los proyectos de las otras universidades para enriquecer y probablemente también replantear los puntos. Pero con todo gusto, Tomás, un gusto conocerlos a todos, a ti personalmente saludarte, pero por favor cuenten con nosotros para los proyectos que siguen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José, y a la Universidad Montoya. Estaba anotado en el derecho de palabra Huellas del Sur, brevemente. Ok, bueno, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes todos estos esfuerzos de investigación que se han estado haciendo. Queríamos brevemente presentar nuestro proyecto de investigación, Huellas en el Sur. Es una iniciativa independiente que surgió de nosotros dos, que está avalada por el Doctorado de Estudios Políticos de la Universidad de los Andes de Venezuela. Se trata de una investigación etnográfica que hicimos en el marco de un recorrido por 8 países de Sudamérica, que duró 28 meses. Este recorrido estuvimos en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. En este momento estamos terminando un libro de crónica de viaje en donde narramos los hallazgos de la investigación. Y bueno, de manera general y como para relacionarlo con lo que han estado hablando en este taller, queríamos mencionar que en el marco de la migración venezolana en Sudamérica hay un aspecto que es importante tener en cuenta, que es la aporofobia, que es, a ver, para organizar... Adela Cortina, rechaza a los pobres. Sí, el rechazo a los pobres. Lo que pasa es que con la migración venezolana se han presentado varias oleadas. Entonces, las primeras oleadas de migrantes venezolanos no sufrían las mismas manifestaciones de xenofobia que están sufriendo las últimas oleadas. Y esto se debe a la precarización con la que llegan estos nuevos migrantes venezolanos, que llegan en condiciones de vulnerabilidad mucho más críticas que lo que presentaban las primeras oleadas, que eran migrantes que iban con sus documentos legales, que iban con recursos económicos suficientes para poder instalarse y adaptarse al país al que estaban llegando. Entonces, esta precarización ha hecho también que el país receptor los vea como sujetos de riesgo, pues, relacionándolos con hechos delictivos, con, ¿cómo se llama esto? Riesgo económico y todos estos aspectos que ustedes han estado mencionando. Entonces nosotros en nuestra investigación hacemos un análisis de 3 aspectos que tienen que ver con esto, que son
la posibilidad de regularización del estatus migratorio que se conecta con la inserción laboral de los migrantes en el país en el que están, y esto, cómo lo tratan los migración. Entonces, estos tres aspectos, ¿me escuchan? Sí. Sí, pero hubo una interrupción. Sí, necesitamos que acorte, por favor, y se concentre. Ok, bueno, entonces, queríamos presentar de manera general esto y quizás hacer una invitación para hacer una publicación en conjunto con todos estos hallazgos que ustedes han estado comentando. Básicamente es eso lo que queríamos comentar. Vale oro lo que han hecho. Vale oro ese trabajo etnográfico, ese trabajo de campo es muy importante para toda esta reflexión. Vamos a dar a conceder, mejor dicho, los últimos derechos de palabra. ¿Me oyen? Pidió la palabra, me rebota. Iván Barnola, Alejandro Radil y el embajador Juan José Monzán. Ya muy brevemente, por favor, para cerrar esta fase de intervención. Luego tenemos a Juan Pablo Pozo y a Betilde Muñoz en representación de Farah. Entonces, tenemos Iván Barnola, Alejandro Radil y el embajador Juan José Monzán. Muy brevemente, por favor. Saludos a don Tomás, que conozco hace muchos años. Solamente hacer una referencia a algo, si se quiere, tangencial, pero importante. Es la ubicación de cuantificar el número de migrantes que existen en cada uno de los países del mundo. Y voy a decir por qué. En este momento se está realizando una consulta popular, pero lamentablemente no creo que se va a poder identificar el número de venezolanos aptos para ejercer el derecho al voto. Y fíjate que no estoy hablando de política con P minúscula, sino partidista, sino con P alta, para tratar de, en algún momento, vamos a tener que ejercer el derecho a una elección libre, y la idea sería ver dentro del concepto que está haciendo Tomás desde hace muchos años, pero ver cómo podemos colaborar para ver la organización para la realización de unas verdaderas elecciones libres. Y creo que el poder cuantificar la cantidad de venezolanos en el exterior mayores de 18 años a los efectos de un futuro proceso electoral libre es importante. Eso era todo, mis queridos Alejandro, Tomás, y gracias por la oportunidad. Estamos ajustándonos. Saludos, mi profesor Senaí Sobrán de la Universidad El Aula, donde te conocí, ahora es Universal. Solamente queríamos, queridos hermanos, dejar indicado un foco en el entendido de que nos reúne una visión intercontinental, una visión más allá de Iberoamérica, más allá de la diáspora venezolana, y queríamos así como, oye, invitarlo, ¿no será interesante mirar en la realidad de India una situación con la diáspora interna de los musulmanes? Esto que no se conoce mucho y que además era un contraste entre Oriente y Occidente, y que además no tiene implicaciones muy arraigadas desde el punto de vista cultural, étnico, religioso, espiritual. ¿Me parece que eso sería interesante? Si lo evaluamos, bueno, aquí tienen dos investigadores, parte del equipo, mi esposa Wilma Serfina Suárez, mi hija que es licenciada en idioma, y otros tantos venezolanos que hay aquí dispuestos a meterle el pecho al asunto. Se les quiere, se les estima y Dios los bendiga. Juan José Monzán, rápidamente. Muy concreto, Alejandro, saludos a Tomás y a todos los que han intervenido. Yo, para ser muy concreto, solamente me voy a limitar a lo esencial. Creo que el proyecto que nos están presentando al mundo trasciende a todo lo conocido en Europa y en los propios Estados Unidos. Se comienza con una síntesis y una investigación del tratamiento de los medios de comunicación sobre la realidad de nuestra diáspora, y esto ha trascendido a lo económico, a lo religioso. Y seguramente Perdón, alguien está hablando, por favor que lo cierren los micrófonos. En consecuencia, los animo a continuar, y todo lo que han planteado, inclusive más allá del programa del encuentro, nos motiva abiertamente para hacer realmente un trabajo de la diáspora venezolana y de todos los académicos que están aquí presentes, periodistas y políticos, hacia el mundo.
creo que el proyecto va a trascenderlo a ustedes mismos, a la universidad, al país, y aquí estamos a la orden para continuarlo, porque después hay que aterrizarlos en cómo combatir, por ejemplo, la xenofobia y ver también la parte del país receptor. Son todas estas aristas que realmente va a requerir toda la voluntad, toda la infraestructura de las universidades, inclusive económico, para llevar adelante. Pero va a ser un regalo de esta situación triste que hemos estado soportando, que será un regalo para el mundo realmente, el trabajo que ustedes están iniciando y que nosotros mismos nos comprometemos en nuestra pequeña dimensión a contribuir. Sí, no, simplemente no quería entrometerme porque la verdad que es muy interesante todo lo que están contando y me llevo un montón también de las reflexiones desde los distintos espacios para ver cómo se pueden mejorar algunas políticas públicas acá en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que comparto esto último que se venía diciendo respecto de tener información y datos concretos sobre el aporte económico de las migraciones. Creo que eso ayuda en muchos sentidos y sobre todo nos da también otra base para trabajar con las poblaciones locales en cuanto a discriminación y xenofobia. Me parece que sería muy interesante poder hacerlo transversal y trabajarlo en equipo con otras ciudades y con otras organizaciones. Pero no quiero robar más tiempo y quiero seguir escuchando las últimas intervenciones que me parece súper interesante y desde ya gracias a todos por este gran esfuerzo y trabajo que se viene realizando. Simplemente eso. Bueno, muy buenos días. Saludo afectuoso a todas y a todos. Agradezco la invitación y muchas gracias, Alejandro, por la presentación y al Centro Académico Político y a todas las instituciones en este gran esfuerzo intersectorial y multidimensional que siempre se lo hace cuando se discuten temas que trascienden las fronteras. Y empiezo señalando que tenemos también como parte de este encuentro justamente a la doctora Farah Urrutia, secretaria de Acceso de Derechos y Equidad de la OEA, y a la doctora Betilde Muñoz, directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, como ya lo decía Alejandro, quienes son las máximas autoridades en sus respectivas áreas y quienes nos orientan sobre las acciones a seguir en los diferentes departamentos de la organización. También, como lo decía ya Alejandro, quiero empezar presentando un saludo del doctor Francisco Guerrero Aguirre, secretario para Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, quien felicita y valora siempre el trabajo y debates y discusiones articulados y el gran esfuerzo compartido por personas e instituciones que tienen objetivos comunes y que están comprometidas de forma incondicional con la democracia, los derechos y la libertad. Bueno, el tema ya de este encuentro sobre la migración, la diáspora y xenofobia en las Américas, sin duda yo creo que presenta retos y desafíos enormes a una problemática transnacional que, lo decía, trasciende fronteras de los países y afectan de forma directa en la calidad de vida de la gente. Pero para esto yo quisiera, más allá de la serie de informes que existen, inclusive hace muy poco, el 1 de diciembre, a través de la Secretaría General de la OEA, se presentó el informe de situación sobre la crisis de migrantes y refugiados de venezolanos que ustedes pueden encontrar en la página web de la OEA, inclusive con datos muy actualizados justamente sobre esta situación que trasciende las fronteras. Pero yo quisiera agregar un elemento que me parece que es importante tenerlo en cuenta. No se puede analizar el impacto de la diáspora, las consecuencias de la migración y los desafíos para combatir la xenofobia sin comprender el contexto mundial que la región y el mundo está viviendo. Y eso es el COVID-19. Y para encontrar justamente la presencia del COVID-19 y la pandemia, a mí me gusta mucho el concepto del antropólogo francés Marcel Mauss, que dice que hoy estamos frente a lo que las ciencias sociales denominan un hecho social total. Y esto lo dice para referirse a aquellos fenómenos que ponen en juego la totalidad de las dimensiones de la vida social, convulsionando el conjunto de relaciones sociales y conmocionando a todos sus actores e instituciones. Por tanto, efectivamente, no podemos analizar entonces la migración, las consecuencias de la diáspora y también combatir la xenofobia sin entender eso, en una crisis mundial sin precedentes, una crisis integral, multidimensional, que no solamente es sanitaria, económica y social, sino obviamente es una pandemia mundial que incluso ha cambiado la forma de relacionarnos entre los seres humanos. Y solamente dentro de ese mismo contexto, hoy, 9 de diciembre, estamos llegando ya a 67 millones de contagiados a nivel mundial y superamos el 1,5 millones de fallecidos
y solo en la región estamos hablando de casi 13 millones de contagiados y más de 460,000 fallecidos por COVID-19. Y no hablemos del subregistro, porque estos solo son casos oficiales. El subregistro hace que se multiplique considerablemente estas cifras. Por tanto, este es un escenario de virus y muerte nunca antes visto en el último siglo. Y eso hace que la presencia del COVID-19 ponga a prueba la resiliencia de los sistemas democráticos de la región y el mundo. Y en esas consecuencias que son devastadoras, las proyecciones para América Latina y el Caribe con el 2020 en este 2020 empieza una década perdida en materia social y económica para toda la región. ¿Por qué pongo el COVID? Porque me parece que frente a esta crisis del COVID-19, ahí vienen varias preguntas y luego varios estudios sacan varias preguntas que me parece que son orientadoras en la discusión y que me parece que para allá establece justamente los diferentes encuentros, estudios y los proyectos que se hagan con respecto a estos tres temas que van de la mano, que son temas que hay que tratarlos integralmente. Y justamente es frente a esta crisis del COVID-19, es posible que las familias de los migrantes sigan las recomendaciones de confinamiento, cuarentena, higiene y distanciamiento social. Claramente es dificultoso. A muchas familias migrantes les es muy complicado quedarse en casa por las dificultades para acceder a una vivienda digna o porque dependen del pago diario del alojamiento. Tampoco pueden lavarse las manos constantemente por el bajo acceso que tienen a agua potable, a servicios básicos, a servicios sanitarios de calidad, y no pueden mantener un distanciamiento físico porque se encuentran en situación de calle o tienen que seguir trabajando. Por tanto, ahí hay que identificar, sin duda alguna, los retos más importantes que tienen los migrantes. Y dentro de esas preguntas orientadoras que decía hace un momento, hay varios estudios, uno de ellos en el BID, Políticas Sociales en Respuesta al Coronavirus, la migración en América Latina y el Caribe ante el impacto del coronavirus, y se llama Políticas Sociales en Respuesta al Coronavirus, valga la redundancia, que también lo pueden encontrar en la página web. Y ahí me parece que varias preguntas vienen a colación, más otras de otros estudios, pero creo que planteando, como decía hace un momento, preguntas orientadoras, van algunas de ellas. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que enfrentan los migrantes? Me parece que es clave. ¿Cuáles son en este contexto? En el contexto del COVID-19, en un contexto de pandemia que no teníamos al finalizar el 2019, que hoy en el 2020 tenemos un contexto de pandemia. ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Qué lecciones también se pueden aprender de otras pandemias? Es decir, ¿qué pasaba cuando ocurrieron otras pandemias? ¿Qué pasaba con el tema de la diáspora? ¿Qué pasaba, obviamente, con temas de migraciones? ¿Qué medidas han tomado los países dentro y fuera de la región para apoyar a los migrantes y responder a la crisis? Se están articulando propuestas para los migrantes en este contexto, y qué programas se pueden poner en marcha. Y me parece, cuando vamos ya a esta última pregunta, ¿qué programas se pueden poner en marcha? Me parece que ahí podemos articular los esfuerzos que hoy se están planteando desde diferentes sectores para seguir generando acciones y respuestas a estas preguntas, que permita responder a la crisis generada de la pandemia, a la gran gama de posibilidad de acciones en inclusión de los migrantes. Yo creo que ahí decimos claramente, las consecuencias son multisistémicas, son multidimensionales, y obviamente en el contexto del COVID las disparidades e inequidades se han vuelto a resaltar aún más. Un pilar de acción y de trabajo es cómo generar y alcanzar estabilidad en los países de acogida en materia migratoria. Me parece que eso es clave. Hoy la inestabilidad que tienen los migrantes a ir a otros países en materia migratoria es parte de esa precariedad que finalmente da esas condiciones de vida. Es imperante entonces que se incremente de mejor manera y de forma más activa la presencia y ayuda de organismos internacionales en los países receptores de migrantes, fortalecer los mecanismos de identificación para las y los venezolanos que ayuden a regularizar el tránsito y se lleve un mejor registro migratorio. Los diversos mecanismos temporales implementados por los gobiernos de acogida han ayudado a aliviar la precaria situación de estas personas, pero hay que decir claramente, no la resuelven a largo plazo. Los problemas no son coyunturales, los problemas son estructurales, y me parece que ahí es uno de los puntos que debemos enfocar. Finalmente, creo que, y lo planteo así, no hay recetas únicas, tampoco hay soluciones mágicas para enfrentar estas crisis. Se requiere sin duda también de altas dosis de cooperación y de solidaridad, también de este esfuerzo intersectorial que lo planteamos. Finalmente, cuenten con todo el apoyo. El secretario Guerrero me ha pedido que así lo establezca,
con todo el apoyo de la Secretaría para Fortalecimiento de la Democracia, para apoyar estos procesos que promuevan, porque al hablar de todos estos fenómenos, estamos hablando también de democracia. Y los problemas de la democracia se combaten con más democracia, nunca con menos. El gran reto entonces es afrontar la crisis que se presente de una forma resiliente. El objetivo central siempre será mejorar la calidad de vida de la gente. Por tanto, yo creo que si esa agenda es intersectorial y es multidimensional, los retos también lo son. Hasta aquí dejaría mi presentación. Muchísimas gracias. Para ir cerrando, o antes de cerrar, le damos la palabra a la representante de la OEA. Muchísimas gracias, de verdad, Betilde Muñoz Pogosian, venezolana también y directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA. Quiero, por supuesto, primero excusar a la secretaria Farah Urrutia, quien lamentablemente tuvo que salir a otra reunión de trabajo que se cruzó en tiempos con esta y pues me ha pedido que me dirija a ustedes muy brevemente en esta oportunidad. Por supuesto, saludar a todas las personas que se conectan a una discusión que no es solo clave y relevante para la región, para la diáspora venezolana, pero realmente para toda la región, sino que no puede ser más oportuna. Yo creo que el tiempo nos viene revelando que aunque nuestra región sigue apegada a una doctrina de cooperación, a principios de solidaridad, continúan emergiendo focos de discriminación, intolerancia, xenofobia contra las personas migrantes, refugiadas y desplazadas forzadas, y tenemos muchísimo trabajo que hacer para prevenir y ojalá eliminar estos flagelos, ¿verdad? Por supuesto, quiero volverte a saludar, Alejandro, agradecer por esta amable invitación de sumarnos a participar de esta discusión. Siempre también un honor escuchar al profesor Tomás Páez. Promete mucho el trabajo del centro y también de este proyecto particular en temas de xenofobia estando en sus manos, profesor. Y también saludo a varias colegas con quien he trabajado y he compartido espacios. Siempre es un honor compartir. Me refiero a Felina, a Magdalena, que también vi conectada más temprano, a Natalia, en fin. Realmente un gusto estar con ustedes. Y bueno, tengo que comenzar por felicitar el esfuerzo. Yo creo que el estructurar marcos comunes para entender estos fenómenos de la discriminación, de la xenofobia, es muy valioso el también mapear algunas preguntas que requieren respuestas y hacerlo con un enfoque regional. Por lo menos es algo que está muy alineado con el trabajo que hacemos en la organización, pero también puede ayudar a explicar y también a producir recomendaciones para evitar que estos flagelos se sigan repitiendo, ¿no? Es un poco a lo que apuntamos, al poder generar condiciones para poderlos eliminar. Dentro de la Secretaría General de la OEA, en la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, en particular el Departamento de Inclusión Social, tenemos el mandato de trabajo en materia migratoria y de desplazamiento forzado. Y desde ahí, obviamente, estamos siempre atentos a los desarrollos que se den en materia de desplazamiento, de movilidad humana, digamos, para usar un paraguas más amplio en nuestra región. Pero sí, por supuesto, nos han llamado mucho la atención, nos han demandado mucho trabajo el desplazamiento de millones de venezolanos en tiempos recientes, obviamente asentándose la gran mayoría en países de nuestra región, pero también todo lo que es la migración de nicaragüenses hacia otros países de la región, pero 80% de ellos asentándose en Costa Rica, y el de centroamericanos, predominantemente de Guatemala, Honduras y El Salvador, hacia Estados Unidos. Todos estos sistemas migratorios han generado atención política, atención mediática y mucha demanda de trabajo en nuestra secretaría en la OEA, natural por las preocupantes condiciones en que estas personas se han tenido que desplazar y por lo vertiginoso de los flujos, de algún modo, en tiempos pequeños, pero también por el impacto que estos movimientos de personas han tenido en la conversación social y en la conversación política. Sabemos que la llegada de estas personas en efecto ha sido utilizada por algunos líderes políticos desde un discurso enfocado quizás en la seguridad nacional para demonizar o criminalizar a los migrantes y refugiados, apelando a sentimientos de rechazo, discriminación, xenofobia y
de algún modo deteriorando el discurso político para el juego democrático. Y es por eso que también celebro mucho que mi colega Juan Pablo Pozo pueda estar acá y pueda ser parte de esta discusión, porque como él mismo explicaba, hablar de temas de migración y hablar de temas de xenofobia y de discriminación también toca esa esfera de trabajo que llevan en la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia. Así que también te saludo, Juan Pablo, y saludo el hecho de que estés aquí y que también el propio Paco Guerrero haya mostrado interés en apoyar una iniciativa como esta. En esta dinámica, sin duda, preocupan los comportamientos discriminatorios y antidemocráticos, que estos sean naturalizados por los líderes políticos, pero yo siempre digo que también preocupa la existencia de una ciudadanía que se siente de algún modo movilizada por estos sentimientos y estos comportamientos, y creo que es algo que hay que prestar atención por ser contradictorio a valores democráticos que de algún modo pensábamos que estaban consolidados o al menos altamente internalizados en nuestra región o en la mayoría de los países de la región, y también porque de algún modo este tipo de comportamientos no permiten aprovechar todas las contribuciones, las importantes contribuciones que pueden hacer migrantes y refugiados a sus países de acogida, desde generar oportunidades para fortalecer la democracia, integrar a los países con el resto del mundo de forma más humana, potenciar la innovación, competitividad, formas de desarrollo que están quizás más alineadas con los desafíos que hay en el mundo, y más ahora en el contexto particular del COVID-19, que genera esta oportunidad de emprender y de pensar fuera de la caja. Yo cierro muy brevemente mencionando algunos espacios de trabajo que llevamos desde la OEA y que incluso ponemos a las órdenes de algún modo de este ejercicio que se está encaminando. Si ustedes así lo consideran pertinente, me referiría, por ejemplo, a el trabajo que hacemos acompañando las discusiones en la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA, se conoce como la CAM en el seno de la organización, que es donde se reúnen los delegados de todos los países miembros de la organización a discutir temas de relevancia en materia migratoria, y donde, por ejemplo, una vez se concluya esta investigación o haya resultados interesantes que mostrar luego de todos los ejercicios que se van a hacer por país y que se unifiquen en la conferencia que estaban mencionando, ¿por qué no pensar en llevarlos a este órgano político dentro de la organización que ve temas migratorios? También desde la OEA llevamos un esquema de cooperación regional en Centroamérica que se llama el Marco Integral de Protección y Soluciones, MIRPS, que es la aplicación regional del marco similar que está planteado en el Pacto Global de Refugiados, y ahí participan 7 países de Centroamérica y México. Perdón, 6 países más México, o sea, es un conglomerado que incluye a México también, y donde se están generando también oportunidades de cooperación y donde el tema de xenofobia y discriminación también es central. Hay 2 proyectos concretos que estamos encaminando también desde el Departamento de Inclusión Social. Uno referido al apoyo o al fortalecimiento de capacidades de autoridades locales que tienen de algún modo que dar la primera línea de respuesta a las personas migrantes y refugiadas, y otro específicamente vinculado a el apoyo al Estado costarricense para la acogida e integración de migrantes, mayormente nicaragüenses, como mencionaba, pero también sabemos que El Salvador y después Venezuela son los países, con Nicaragua son los países, son las nacionalidades que ha tenido que recibir o que ha estado recibiendo Costa Rica y ha tenido que destinar maneras de acogerlos y de integrarlos. Pero cierro ya con esta última referencia a una iniciativa que desde el Departamento de Inclusión Social estamos encaminando con el Club de Madrid, el Club de Madrid y la iniciativa de Ciudades Solidarias y Resilientes, que creo que ese es el nombre en español. La iniciativa se llama Cambiando Narrativas y Tumbando Mitos sobre la Migración, estrategias para combatir estereotipos y xenofobia. Es totalmente alineada con el esfuerzo que han venido discutiendo y que tiene como objetivo proveer de recursos, de herramientas para líderes políticos y servidores públicos sobre cómo generar una narrativa migratoria positiva e inclusiva, promoviendo la diversidad propia
de las personas migrantes y la inclusión social. Obviamente el tema de xenofobia es un ecosistema muy amplio. Nosotros con esta iniciativa solamente nos estamos ocupando de un pedacito, que es el tema de liderazgos políticos, y lo estamos haciendo, digo, para resumir, porque tengo mucha más información, pero en el interés del tiempo, solo comentarles los 4 objetivos que busca este proyecto. En primer lugar, analizar las implicaciones de las narrativas migratorias, examinando su construcción e impacto en la percepción pública de la migración. Documentar de buenas prácticas en materia de narrativa migratoria con enfoque de protección y ampliación de derechos de las personas migrantes. Identificar recursos y herramientas para promover la inclusión social en comunidades con alta presencia de población migrante a través de nuevas y positivas narrativas. Y, últimamente, producir recomendaciones de políticas públicas destinadas a promover un discurso constructivo y objetivo basado en la evidencia acerca de la migración. Este es un proyecto que apenas estamos lanzando. Esta semana estamos reclutando a una consultoría que nos permita establecer el marco conceptual y metodológico para poder hacer una investigación en algunos países de la región, porque obviamente no vamos a poder abarcar todos, pero lo dejo mapeado para ustedes, se los dejo en el radar, porque quizás puede haber compatibilidad de esfuerzos en el futuro. Les agradezco de nuevo mucho la oportunidad de contribuir a esta discusión y bueno, quedamos a las órdenes en la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad y en el departamento que dirijo, el Departamento de Inclusión Social, para ver sinergias y perspectivas de colaboración. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la OEA el respaldo en estas presentaciones a esta iniciativa, y a las que llevan al lado o las que llevan coordinando, a las que esta nuestra puede ser relativamente útil. Yo creo que ahí hay un trabajo impresionante, el que ha desarrollado la Universidad de La Sabana, el que ha desarrollado la Universidad Austral, el que está comenzando los primeros pasos de la Universidad de La Laguna, las primeras reuniones de intercambio y de disposición de expresión libre, y el ININCO en la Universidad Central de Venezuela. Y termino cerrando algunas ideas. Yo creo que una política migratoria necesita un reseteo, un reseteo conceptual. Necesita pasar del tema. Yo viendo los informes, digamos, la OIM comienza a trabajar este tema en 2018, digamos, a crear y designar, y eso lo agradece uno a Stein como responsable en 2018, y ACNUR se hace cargo de ya cuando la diáspora crecía de una manera bárbara, pero la diáspora arrancó con el régimen venezolano en 1998 y ya para el 2015 teníamos 1.600.000 venezolanos fuera, y hay organizaciones que vienen haciendo un trabajo hermosísimo. Organizaciones que llevan 20 años documentando, denunciando, articulando, proponiendo, desarrollando. Yo creo que este es una parte de ese esfuerzo en el ámbito del análisis de los medios de comunicación y el papel que los medios de comunicación pueden jugar. En las reuniones de trabajo que hemos tenido más largamente, más extensamente con el equipo de la Universidad de La Sabana, creemos que hay que romper mitos. Hay que romper mitos como la idea de que toda la diáspora es refugio. Eso no es cierto. Es posible que un refugiante lo pueda definir como migrante, obviamente, pero no todo migrante es un refugiado, y eso requiere análisis particulares, requiere identificar los distintos nichos, requiere entender que toda diáspora reduce la pobreza global, ese es el principio, requiere entender que la diáspora es un activo con el que cuentan los países, como lo demostró Estados Unidos, Venezuela, etcétera, etcétera. Pero además requiere entender que no podemos seguir trabajando a escala país. Cuando a mí me preguntan ¿cuántos venezolanos hay en Colombia? Un poco lo que decía Barnola, el gran amigo de vieja data además, Iván. A mí me preguntan por cuántos venezolanos hay en Colombia. Bueno, 2 millones, pero no es lo mismo 300.000 o 400.000 venezolanos en Bogotá que 300.000 en Barranquilla. Son niveles de desarrollo distintos. No es lo mismo 80.000, 100.000 venezolanos en Tenerife que en Madrid. Son economías distintas. Entonces, esto requiere un tratamiento de localidad. Y nosotros tenemos eso muy documentado. Tenemos venezolanos, más de 6.200.000. La OIM dice que ahorita está hablando ya de 5.300.000, 5.400.000, si mal no recuerdo.
nosotros tenemos documentado esa data. Yo creo que por allí es por donde hay que comenzar, rompiendo esquemas, rompiendo mitos y contribuyendo a que se genere alrededor de las migraciones una óptica real, que lo proporcionan los datos cuantificados que se han hecho del aporte de la diáspora venezolana en Colombia, en Chile, en Perú, en Roraima, y que es necesario seguir haciendo como se llamaba Lorenzo. Yo creo que este es un primer encuentro y de aquí pueden salir muchísimas cosas. Yo creo que ha habido preguntas, hay ya proposiciones, la gente nos está pidiendo en el chat que por favor compartamos este link porque ha sido muy interesante. Yo creo que este es el inicio de un trabajo precioso, de un trabajo que va a permitir elevar el nivel de la discusión y romper con mitos y malos entendidos y falacias para abordar el tema de la diáspora, que contribuyen a generar xenofobia en lugar de integración, que es lo que necesitamos. Y la diáspora, las diásporas, la nicaragüense, la haitiana, la venezolana, la colombiana, hoy hay que entenderla como un proceso de integración regional. Este es el momento para ir avanzando en la integración regional, además frente a un momento como en el coronavirus, donde todos los países están demandando recursos y los países más afectados son los donantes más importantes en términos de recursos. Ellos también están pidiendo. Entonces aquí es, más que recursos, es creatividad para generar recursos. Así que esto es lo que se está demostrando con este esfuerzo y vamos a seguir impulsándolo. Gracias a todos por participar, gracias a todos por asistir, gracias a Alejandro por ofrecer todo este espacio en el Political Center Academy. Gracias a la Florida Global University por abrir este espacio para este encuentro que es el primero de muchos. Gracias.